del Señor, pero a la vez una gran responsabilidad. Y hermanos, ninguno de nosotros en nuestra fuerza, siempre lo voy a recordar, tiene el poder para cambiar el corazón, para animar, para exhortar, para redarguir, para restaurar, si no es el poder del Espíritu Santo por medio de su palabra. Es por eso que, hermanos, yo le voy a pedir que usted me acompañe a pedirle al Señor que sea glorificado en esta tarde por medio de la predicación de la palabra y que esa palabra transforme nuestro corazón. Amado Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos débiles, que necesitamos tu gracia, Padre. Esa gracia que nos ha salvado es la misma que nos sostiene día a día. Y es a esa gracia a la que clamo a ti para que nos sostenga mientras predicamos fiel tu palabra, Señor. Guarda nuestra mente y nuestro corazón de hablar, de añadir a tus palabras y ayúdanos a predicar solamente el consejo que viene directamente de tu palabra. Calla mi boca, Señor, y sé tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia en el día de hoy. Padre, somos débiles. Ayúdanos en nuestra debilidad y glorifícate en medio de nuestra debilidad. Que tu iglesia hoy sea confrontada, exhortada, pero también animada por la gracia de Cristo por medio de tu palabra. Glorifícate, Padre, de manera especial. Prepara el corazón de tu iglesia, Señor. Quita toda distracción y aplica a tu palabra el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Llévate tú toda la gloria, Padre, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Y los pastores hemos estado en una serie de Mateo, el propósito de la Navidad. Y me ha tocado en esta ocasión predicar la última sección de la serie que escogieron los pastores. Hermanos, te pregunto, ¿qué es para ti la Navidad? ¿Qué es para ti la Navidad? Y esta semana, mientras estaba en mi casa, tuve la oportunidad de que varios amigos me visitaran y uno de ellos me comenzó a contar la historia de cómo probaron la raza pura de su perra. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué usted viene aquí a hablarme de perro? No, hermano, no vengo a hablarle de perro, vengo a hablarle de Cristo. Solo quiero usar esta ilustración. Hicieron un historial de la perra para comprobar desde sus padres y no sé hasta dónde, hermano, no sé ni bien cómo es el proceso. Lo que al final pasó es que evidenciaron que la perra sí era pura, de la raza que le habían dicho que era. Vivimos en una época, hermanos, y en una nación donde podemos utilizar métodos para comprobar si algo es verdadero o no. ¿Verdad que sí? Los jóvenes tal vez que les gustan los tenis, hay métodos para saber si las Nike son originales o son Chinatown, ¿o no? O piensa en cualquier cosa. Hay métodos que nos ayudan a saber la autenticidad de algo. Y yo quiero que usted piense en esto, hermano, porque es muy importante la autenticidad de Cristo, el Mesías. El Antiguo Testamento está lleno de cientos y cientos de profecías que apuntan a que iba a venir un rey, a que iba a venir un Mesías que iba a salvar a su pueblo. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos que esas profecías mesiánicas que apuntaban a Cristo fueron cumplidas cada uno al pie de la letra, evidenciando así que Jesucristo es el Rey verdadero.
Cada profecía cumplida, hermano, evidenciaba, le da las credenciales a Cristo como el único y exclusivo Rey. Y Mateo comienza sus primeros 2 capítulos probando y evidenciando que Jesucristo es el Rey verdadero. En el capítulo 1 vimos la genealogía. Y dentro de todos esos nombres había una profecía. ¿Cuál era la profecía? Que Jesucristo era el hijo de David y el hijo de Abraham, que había sido profetizado desde Génesis y desde Primera de Samuel. Ahora, luego, el autor Mateo continúa evidencia tras evidencia en los primeros 2 capítulos. Y continúa con qué profecía. Vamos a ver si se acuerdan. En el capítulo 2, ¿cómo comienza Mateo evidenciando que Jesucristo era el Rey verdadero? Con su nacimiento. Su nacimiento virginal. Y su nacimiento luego ¿en qué? En Belén. Ahora, ¿qué había pasado? Eso había sido profetizado. Eso había sido anunciado. Y se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Ahora, llegamos al pasaje de hoy. Mateos capítulo 2, versos 13 al 16. No solo las profecías cumplidas evidenciaban que Cristo era el Rey. En el capítulo 2, que nuestro pastor Mario predicó, vimos la oposición de ¿quién? De Herodes, el rey. Esa oposición de Herodes también estaba evidenciando que Jesucristo era el Rey verdadero. Y con esto en mente, hermanos, vamos a ver cómo Mateo continúa mostrando el cumplimiento de esas profecías para demostrar la autenticidad de Cristo como Rey. Y esto es lo que me lleva al título del sermón de hoy. Cristo es el Rey verdadero. Cristo es el Rey verdadero. Y yo tengo un argumento que si usted quiere llevarse algo del sermón de hoy, son estas palabras. Cristo es el Rey prometido en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Vivamos para Él. Se lo voy a repetir, hermano. Voy despacio. Cristo es el Rey prometido en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Vivamos para Él. Y estaremos viendo solo un punto en este sermón. Y el punto es que Jesucristo es el Rey verdadero porque en Él se cumplieron todas las profecías mesiánicas. Y estaremos viendo 3 profecías en el pasaje de hoy. 3 profecías que confirman y autentifican y nos dan la evidencia de que Jesucristo es el Rey. Veamos la primera profecía. Vaya conmigo, hermanos, al versículo 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Como que hace falta un poquito de café cubano por ahí. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, ahora sí. Dice así la palabra del Señor, versículo 13 al 15 del capítulo 2 de Mateo. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando,
tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vimos en los versículos anteriores que cuando Jesús nació en Belén, ¿qué pasó? Llegaron ¿qué? Unos magos o unos sabios preguntando y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y esto es muy importante, hermano, porque los sabios o los magos eran las personas en el reino de Persia que confirmaban quiénes eran los reyes. Nadie podía ser rey si ellos no lo confirmaban. Ahora, Herodes, al escuchar esto, se turba y dice: no, ¿a qué rey soy yo? ¿Quién es este? Y dice la palabra que Herodes convocó a los escribas y a los sacerdotes y preguntaba: ¿dónde van a nacer? ¿Y qué le dijeron ellos? Como está profetizado, en Belén. Ahí van a nacer. Ahora, Herodes estaba temiendo por su reinado, porque Cristo el Rey, que iba a establecer un reino verdadero y eterno, había llegado. Y dice la palabra que él mandó a buscar a esos magos y les dijo: mira, cuando hallen a ese niño, avísenme, porque yo voy a ir y lo voy a adorar. Miren toda la malicia, toda la planificación maquiavélica que estaba haciendo Herodes. Pero los magos fueron dirigidos, llegaron, lo vieron, encontraron al niño, se postraron, lo adoraron, le dieron una ofrenda de oro, de incienso y todo lo que dice la palabra. ¿Y qué pasó? Que después, cuando los magos iban a regresar, fueron advertidos. ¿Y qué pasó? Le dicen: no vuelvan a Herodes. Y ellos no volvieron, porque Herodes lo que estaba planificando era matar al niño Jesús, al rey verdadero. Y los magos regresan por otro camino. Después que se fueron, José también es advertido. Y dice la palabra que un ángel del Señor en un sueño le dijo: oye, huye a Egipto, huye a Egipto, porque están buscando al niño para matarlo. Ahora, es interesante, hermanos, porque muchos judíos estaban huyendo a Egipto. Muchos judíos estaban trasladándose a Egipto por diferentes razones, porque Egipto se estaba convirtiendo en un lugar de refugio, en un lugar de paz, en un lugar de tranquilidad. Pero esa no fue la razón para que José, con el niño Jesús y su esposa, se fueran a Egipto. La razón por la que se fueron a Egipto es porque se tenía que cumplir lo que estaba profetizado al pie de la letra. Tenía que ser evidenciado, tenía que cumplirse lo que Dios mismo había establecido desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el versículo 15? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Dios es soberano y está controlando, hermano, la historia al pie de la letra, como había sido establecido desde las profecías del Antiguo Testamento que decían que Cristo, el Mesías, iba a venir. Cristo, el Mesías, iba a venir. Herodes quería matarlo, estaba desesperado porque su reino estaba en peligro y estaba planificando matarlo, hermano.
Pero en medio de todo el plan, vemos a Dios obrando de manera soberana para cuidar a su hijo que vino a cumplir una misión. ¿Y cuál fue la misión? Salvar y rescatar a su pueblo. Salvar y rescatar a usted y a mí, que estábamos perdidos, ninguno queriendo saber de Dios. Cristo era el rey prometido en quien se iban a cumplir todas las profecías mesiánicas y nada ni nadie iba a detener sus planes. Nada ni nadie iba a detener los planes soberanos de Dios, hermano. Y aquí hay una profecía a la que Mateo cita, que está en Oseas capítulo 11, verso 1. Que dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo para evidenciar una vez más. Esta profecía, hermano, lo que está dando es las credenciales a Cristo para evidenciar una vez más. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Oseas? Cuando tú vas a Oseas y lees, ¿cuál era el mensaje? Era un mensaje de fracaso, era un mensaje de tragedia, donde donde Oseas le está diciendo, Israel, ustedes han sido desobedientes, ustedes han sido infieles, ustedes han sido una ramera espiritual, ustedes han sido adúlteros. Hermanos, y Oseas había experimentado eso de primera mano. De primera mano. Dios le dice, cásate con una ramera. Cásate con una prostituta. Y ella, hermano, la esposa un desastre. Y en medio de ese desastre, Dios le dice, ahora ves y búscala, perdónala, comprométete a amarla. Y no solo eso, perdona a sus amantes y paga todo. Y por la esposa de Oseas. Ahora, hermano, toda esta historia y toda esta cita, lo que está apuntando Oseas es que esta historia de restauración de Oseas lo que estaba era apuntando a una redención mayor entre Dios y su pueblo. Al igual que la esposa de Oseas, el pueblo era un adúltero. El pueblo era un idólatra, había traicionado a Dios. Dios había sido como un esposo fiel para Israel. Él los rescató de la esclavitud, hizo un pacto con ellos, pero ellos se volvieron idólatras buscando a otros dioses. Pero Dios se mantuvo fiel a sus pactos y a su promesa para su gloria. Su amor, su compasión y su misericordia hicieron que Dios hubiera permanecido fiel a su pueblo. Y lo que Mateo está haciendo aquí, hermano, es una referencia de esta historia que apuntaba a Cristo como el Hijo de Dios, que iba a ser llamado también de Israel. Dios se mantuvo fiel con el pueblo durante 40 años en el desierto. Y a pesar de que el pueblo le falló, Dios seguía perseverando. Dios seguía guardándolo. Dios seguía proveyéndole. Así como Faraón en el Antiguo Testamento, cuando vamos, estaba atentando contra el pueblo de Israel. Ahora nos encontramos aquí a Herodes atentando con Cristo, el Mesías prometido. Pero así como Dios perseveró a su pueblo, también está perseverando a Jesucristo para llevar a cabo su plan de redención. Hermano, eso debe traernos gozo. Dios obrando de manera soberana, cuidando y perseverando a Cristo para que pecadores como tú y yo que le damos la espalda a Dios cada día obtengamos la salvación por la pura gracia de Él. Dios perseveró de manera soberana a Cristo para llevar ese plan perfecto de la salvación para que hoy tú y yo, hermanos, no paguemos por la ira de Dios por nuestro pecado. Hermanos, Dios quitó
la culpa. Dios nos quitó la ira del Padre de Él mismo por medio de Cristo, perseverando a Jesucristo como el único Rey verdadero y soberano. Gloria a Dios por su fidelidad. Hermanos, nosotros estábamos perdidos, dándole la espalda a Dios, pero Dios llevando a cabo su plan perfecto y soberano para salvar a vil pecadores como nosotros. Eso debe causar en nosotros un motivo de gozo y de alabanza y glorificar a Dios. Hermanos, Dios perseveró a Cristo. Y como perseveró a Cristo, persevera a su iglesia. Dios gobierna y sostiene nuestra vida, hermano. No tenemos por qué temer ante las amenazas de este mundo. Las cosas se ponen difíciles cada día. La salud nos amenaza. Nuestros matrimonios sufren muchas veces. Pero Dios está obrando soberanamente y llevando a cabo el plan perfecto en nuestras vidas, hermano. Porque Él es el Rey prometido en que se cumplieron todas las profecías. Vivamos para Él. Vivamos para Él, hermanos. Vivamos para Él. La primera profecía que vimos es que Dios fue perseverado. Veamos la segunda profecía, versículos 16 y 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que habían querido los magos. Entonces, una vez más, hermanos, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, y grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Una vez más, hermanos, Mateo continúa mostrándonos evidencia para probarnos que Jesucristo es el Rey verdadero, que Jesucristo es el Mesías que vino a salvar a su pueblo. La muerte de los niños, hermanos, realmente era una gran lamentación. Yo no puedo ni imaginar ver un sobrino mío fallecer en este momento por causa del presidente de Estados Unidos. Pero eso era lo que estaba pasando. Habían sido mandados a liquidar todos los niños de 2 años hacia abajo. Había un caos. Había una situación dolorosa, triste. Pero Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto y soberano. Esta era una profecía, hermanos, de Jeremías 31, 15. Y al igual que en el tiempo de Jeremías, el pueblo había rechazado a Dios. Estaban siendo condenados por la predicación y las profecías que estaba dando Jeremías. Cristo, Jesús, que había nacido para salvar a su pueblo, también estaba siendo rechazado. También estaba siendo rechazado. Y esto trajo un gran dolor y condenación. ¿O no? Hermano, Cristo vino para salvar, pero también para condenar. Cristo vino para salvar, pero condenará a todo aquel que le rechace y no lo reconozca como el Rey de su vida. Y al igual, hermano, que en medio de ese dolor, en medio de la pérdida de los hijos, esas madres podían encontrar una esperanza. Y la esperanza era que Cristo había llegado y que ese Cristo un día les iba a ofrecer salvación. Y que ese Cristo un día podía reencontrarlos con sus hijos que estaban siendo asesinados. En medio de ese dolor, hermanos, había una esperanza. Ante los ojos humanos había un caos. Ante nuestros ojos había un caos.
Pero Dios estaba llevando a cabo su soberano plan para salvar y redimir a un pueblo que no le buscaba. En medio del caos, hermano, en medio de todo lo que está pasando en nuestra vida, recordemos que Cristo es el Rey, que Cristo gobierna sobre todo en nuestra vida. Hay cosas que a lo mejor ahora no estamos entendiendo que estamos pasando, pero Él está gobernando soberanamente para cumplir su perfecta voluntad en nuestras vidas. Cristo es el Rey prometido, hermano. Vivamos para Él. Y vamos a ver la tercera y última profecía, hermano. Hemos visto la primera profecía, que fue llamado de Egipto. Vimos que Dios, en medio del dolor, ha sido traído esperanza por medio de Cristo. Veamos la tercera profecía. Versículos 19 al 23, hermano. ¿Están conmigo? Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto todos los que provocaban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Herodes estaba obsesionado con matar al niño, pero vemos cómo Dios lo persevera y ahora él muere y Cristo es perseverado. Y el ángel le dice al Señor, el ángel le dice a José: oye, coge al niño y vete a Israel. Y yo no me imagino cómo José se debió haber sentido. Decirle: oye, regresa al lugar donde te estaban buscando para matar a tu niño. Pero tuvo temor, dice la palabra aquí. Dice que cuando escuchó que reinaba el hijo de Herodes, tuvo temor, fue avisado. Y le dice: vete a Judea. Pero una vez más, hermano, vemos a Dios obrando y llevando a cabo su plan. Una vez más, el Señor avisa, se van a Galilea. Fue de allí donde habitó para que habitara en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliera otra vez más una profecía más. Pero en esta ocasión, si usted mira, ¿qué dice el versículo? Está hablando ahora más general. En los primeros primeramente decía, para que se cumpliese lo que el profeta. Y ahora está diciendo, para que se cumpla por los profetas. Ahora es más general la profecía. El punto de Mateo es que Nazaret era el hogar de Cristo. Y no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que apunte directamente a esta profecía. Pero si vamos a través de toda la Biblia, vemos que todo apuntaba a eso. Y el punto de Mateo es que Cristo tenía que volver a Nazaret para que se cumpliera esta profecía. ¿De dónde? ¿Quiénes vivían en Nazaret? José y María. Y aunque no está claro la profecía, para citarla del Antiguo Testamento, podemos ver eso. Y por ejemplo, ¿por qué tenía que nacer Cristo en Nazaret? ¿Por qué Cristo tenía que nacer en Nazaret? Porque Cristo iba a ser menospreciado como lo eran otras personas de Nazaret. Él tenía que ser rechazado. Si vamos a Isaías 53, vaya conmigo y acompáñenme allá, Isaías 53. Isaías 53, versos 1 y 3 dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca,
no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado de entre los muertos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando Isaías aquí? De Jesucristo, el Rey prometido. Y en Juan 1, del 43 al 46, ahí vemos, y dice así: el siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Y Natanael le dijo: de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? De Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Esta pregunta está revelando, hermano, cómo era esa relación, cómo iban a ser menospreciados Cristo y cómo estaba siendo menospreciado. Cristo iba a ser rechazado, iba a ser menospreciado, iba a ser desechado entre los hombres, pero Él es el Rey verdadero en quien se cumplieron todas las profecías que decían que venía un Mesías. Hermanos, Jesús es el Rey prometido que vino y vivió una vida 100% hombre y 100% Dios. Cristo vino a hacer el sacrificio perfecto. Él vino a cumplir perfectamente la ley de Dios. Él vino a hacer la propiciación, a tomar nuestro lugar. Él satisfizo y aplacó la ira de Dios. Él vino a redimirnos, pagando el precio de nuestra libertad. Él vino a justificarnos. Se nos imputó su justicia. Él vino a reconciliar el hombre con Dios y adoptarnos como sus hijos por medio de su sangre. Y ahora, ese rey que se había prometido que venía un reino mayor, que iba a gobernar, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todo aquel que se ha arrepentido y ha puesto su confianza en Él. Y sobre Él, sobre ese Rey verdadero, hermano, está fundada la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Cristo es el Rey prometido, en quien se cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Él vive, Él reina y Él gobierna sobre todo. Amigo, si tú estás aquí hoy, Cristo vino a traer esperanza. Él vino a traer la libertad a pecadores como nosotros, que se arrepienten y ponen su fe en Él. Pero Él también vino a traer juicio y condenación a quienes le rechazan. Así que ven hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconoce que eres un pecador, que si hoy te mueres vas al infierno, y descansa solamente en la gracia de Él. Y arrepiéntete y dale la espalda al pecado. Hermanos, hoy en día muchos rechazan a Cristo. Hoy en día muchos rechazan al Rey. Muchos no quieren renunciar a su reino para vivir para el reino de otro, que es Cristo. Pero llegará un día donde toda rodilla se doblará ante ese Rey. Llegará el día en que todos reconocerán que Jesucristo es el Rey, pero ya no habrá oportunidad. Ven a Cristo hoy, hermano, amigo. Iglesia, si Cristo es el Rey verdadero, si tú reconoces que Cristo es el Rey verdadero, que gobierna sobre todo, ¿por qué muchas veces vivimos
como si nosotros fuéramos los reyes de nuestra vida, como si nosotros fuéramos el rey y no Cristo. ¿Por qué vivimos para nuestro reino y no para el reino de Cristo? Vivamos para Él. Vivamos para ese rey que merece toda alabanza, toda adoración, porque Él es el único rey verdadero. Concluyo con estas palabras, hermano. Vivamos para el Cristo, el Rey. Invirtamos nuestra vida para el avance de su reino. Invirtamos todos nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestro dinero, todo lo que tengamos a nuestra disposición para el avance de Él. Porque Él es el Rey prometido, en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Debemos vivir para Él. Que Él gobierne en nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos vivido para nuestro reino y no para el reino tuyo. Ahora, Señor, yo te pido que tú pongas en nosotros la convicción de que tú eres nuestro Rey y que esa convicción nos lleve a aplicarlo en nuestra vida diaria. Desde nuestros matrimonios, la crianza con los niños, el servicio en la iglesia, en nuestro trabajo, que vivamos para ti, Padre. Que reconozcamos que tú eres el Rey verdadero, que reconozcamos que esto no es una frase romántica, decir que tú eres el Rey. No, que podamos vivirlo realmente en nuestra vida, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, porque en nuestras fuerzas no podemos, Padre. Glorifícate de manera especial, edifica tu iglesia, Padre. Que en medio del sufrimiento y el dolor de este mundo a causa del pecado, podamos recordar la esperanza tuya. Que en medio del quebranto, que en medio de los golpes, Señor, en medio de todo, podamos mirar a ti y rendirnos a ti, el único Rey. Señor, glorifícate de manera especial en tu iglesia y que tu palabra, Señor, nos redarguya, que tu palabra, Señor, nos anime y que vayamos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayude a ser una iglesia que busque primeramente el reino tuyo y lo demás va a venir por añadidura, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, llévate toda la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermano.